Buenos días, son las 7:03. Aquí comienza Abre los Ojos con Beto Ortiz y esta mañana nos visitan las congresistas Marisol Pérez Tello y Cecilia Chacón. Buenos días, gracias por venir esta mañana. Muy buenos días, gracias por la invitación. Vamos a empezar con el tema de Repsol o con el tema de Ecuador. Ambos ocupan las primeras planas de los diarios y de hecho la decisión sobre el asunto de no comprar Repsol llegó ayer en la tarde luego de que la primera dama ya lo había anunciado con anticipación y le había de algún modo enmendado la plana al propio presidente de la República. ¿Cuáles van a ser las repercusiones de esta decisión, Marisol? Yo creo que se ha generado un clima de inestabilidad económica que no es adecuado. Creo que es lo que he afirmado siempre, que tenemos que hacer una evaluación dogmática respecto de hechos consumados, porque su principal debilidad es que no es predecible, que uno no sabe lo que va a hacer en los próximos días, y Repsol creo que es la muestra más dramática de esta falta de predictibilidad. Porque ciertamente el modelo económico que se está aplicando no es el modelo económico que él concibe cuando ingresa a hacer política. O sea, esta falta de sostén ideológico que se refleja un poco en cambiar en función del rédito electoral genera este tipo de situaciones que uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo hacer que un Estado sea empresario? No, es que es un tema conceptual, es qué cosa esperas del Estado, qué cosa quieres, qué rol quieres que juegue el Estado en relación a la economía, en relación a fijar determinados estándares, al tema de los precios, y yo creo que ese es el principal pasivo que le va a dejar al presidente esta hazaña empresarial. Además de demostrar, en 2 días no hay manera de que se haya hecho la evaluación económica del tema de Repsol, esto ha sido una evaluación política, con lo cual es menos serio todavía. Es decir, ¿cómo es que se puede generar en un entorno económico que requiere estabilidad tantas dudas y retroceder por la crítica política, ¿no? Yo creo que eso es una mala señal. Que por supuesto el presidente puede enmendar errores, claro que sí, pero que necesita tomarse un poco más de tiempo para evaluar modificaciones tan trascendentales en la visión económica del país, en el rol del Estado, en la posibilidad de ser un Estado empresario que ya fracasó, en el retorno que él tenía y que son legítimas, pero que cambia con la hoja de ruta y que lo llevan a una segunda vuelta y a un respaldo inicial de los grandes grupos económicos del país, que por supuesto tienen que asumir una serie de responsabilidades en materia laboral y en materia impositiva, pero que necesitan un entorno de seguridad jurídica que se ha resquebrajado un poco y que va a requerir un poco más de firmeza de parte del presidente, independientemente de esta cosa más bien anecdótica de que su esposa anuncia primero algo que él termina asumiendo como propio, cosa que no es seria en nuestro país, ¿no? Pero en fin, bien, eso es lo anecdótico. Cecilia, de hecho se ha creado todo un ruido político alrededor y diera la sensación de que era un globo de ensayo, de que era un experimento, a ver qué pasa. Sin embargo, la decisión es acertada. No podemos dejarnos cegar por la crítica. Hubiera sido bastante peor que salieran a anunciar que se lo compran. Sí. Entonces, vamos a verlo por el lado amable, positivo, ¿no? Pero la verdad es que le están haciendo mucho daño al país, Beto, porque si bien es cierto, han retrocedido, no nos olvidemos que la confianza empresarial y la inversión están estrechamente relacionadas. Si no hay confianza en lo que va a hacer, en las reglas de juego que se van a imponer, entonces mal estamos pensando en que va a haber mayor inversión. Y antes ya de los sucesos de Repsol y el rol subsidiario del Estado que debería de tener y que obviamente quiere entrar como sea en lo que es una actividad empresarial, ya el crecimiento de la inversión en el Perú se está desacelerando. Y viene desacelerándose desde hace un tiempo, y las consecuencias de este globo de ensayo, que no es el primero que nos da y que nos tiene acostumbrados a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que dice la oposición, a ver qué es lo que dice la población, y efectivamente no hacen ningún tipo de análisis serio en beneficio de los peruanos y del país, porque si la inversión se sigue desacelerando como estamos viendo, el crecimiento económico también va a empezar a decaer, y eso significa menos trabajo, y qué es lo que no queremos. Pero además de eso, no nos olvidemos que el día de ayer la bancada fujimorista presentó un proyecto de ley que decía que efectivamente Petroperú tenía que regresar a FONAFE, tenía que regresar a estar sujeto bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública, tenía que estar sujeto a Contraloría
y tenía que convertirse en lo que siempre debió de ser, que es una empresa del Estado que debe estar sujeta a todas las reglas del Estado. Después de que la bancada fujimorista sale presentando ya el proyecto y habiéndolo ya ingresado en el Congreso, luego salen a decir que ya Petroperú en la compra de Repsol no iba, porque claramente si es que se aprobaba este proyecto no podían comprar definitivamente Repsol. Ahora, el Congreso está citando ministros a interpelar, a responder pliegos de preguntas. Entiendo que el ministro de Energía y Minas y el canciller van a desfilar por el Parlamento. ¿Cuánto se logra realmente con estas interpelaciones? ¿No se están devaluando un poco? Se evita esto. Se evita, por ejemplo, que estas decisiones absurdas o estas pretensiones absurdas luego no se conviertan en realidad. ¿Pero la interpelación evita las decisiones? Es que la interpelación... Es una relación causa-efecto que no encuentro muy clara. Es parte de... Porque esto significa que se cuestiona las acciones del Estado a través de sus ministros y sus diferentes carteras. Y el pueblo y la oposición puede efectivamente desnudar las intenciones reales que hay detrás de este tema. Por ejemplo, solo para citar un ejemplo, el tema de... por más largas que puedan ser, y en algunos casos tú dices de qué sirven y mucho, porque estamos demostrando que el Congreso tiene un rol fiscalizador que vamos a seguir ejerciendo y que no vamos a dejar la oposición responsable, y nosotros como fujimoristas, que somos la fuerza de oposición más numerosa y grande del Parlamento, no vamos a permitir que se retroceda todo lo que nos ha costado tanto avanzar desde la época de los 90. Marisol, pasando al otro tema que también es un tema grave, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, ha considerado a su embajador una víctima y no un agresor. El día de ayer, entre gallos y medianoche, el embajador se ha retirado, por su propia seguridad probablemente. Pero ¿qué nos deja este incidente? Porque claramente, si tú estás en tu casa y hay una persona que no quieres, hay un huésped incómodo, cordialmente lo invitas a irse, y si no se quiere ir, lo botas de manera menos cordial. Yo creo que ahí han habido dos problemas. El primero, el que el señor representa a un Estado además con el que nos ha costado muchísimos años tener una relación de hermandad, considerando que somos además frontera y que podemos crecer juntos porque tenemos costumbres similares y una visión común. Entonces, el resquebrajar una relación de esa naturaleza es algo que no debiera de permitirse. Por otro lado, el señor representa un país hermano que no creo que acepte que un hombre golpee a una mujer, independientemente de las razones previas. Yo no voy a cuestionar si hubieron o no agresiones previas. Lo que se cuestiona es el acto de violencia llevado a cabo por un hombre que además representa a un Estado que no creo que quiera tener la imagen internacional de Pegalón. Y que además es diplomático. Con lo cual demuestra que tiene el tacto de un elefante. Pero ante eso tiene que haber una reacción de parte del Estado peruano. Hay una reacción tímida. Yo creo que el haber pedido, llamado al embajador es una mejor reacción, porque eso es un gesto diplomático muy serio, que ya reviste una incomodidad de parte del Estado que antes no se había notado. Entonces, pedir al embajador ha hecho que en reciprocidad Ecuador llame a su embajador, lo que no necesariamente significa que lo va a sacar. Ahora, yo veo poco probable que el señor regrese a ser embajador en el Perú, porque va a sentir no solamente el desprecio de las autoridades políticas, que lo tienen, por lo menos el mío y el de mi bancada absolutamente, y estoy segura que el de la mayoría de bancadas en el Congreso, sino que también va a sentir el desprecio de la ciudadanía. Y una relación de esa naturaleza, que es por una actuación individual, va a terminar afectando una relación entre dos países que tienen que tener una mirada común hacia el futuro. Entonces yo creo de verdad que le han faltado reflejos al presidente Correa, que señalar que el sacar al embajador es como dar una señal de que una agresión política o de tipo ideológica significaría una reacción inmediata del Estado. Creo que un diplomático tiene que estar preparado para no responder un ataque ni psicológico ni físico. Creo que la violencia es el recurso de los incapaces, que el señor ha demostrado incapacidad absoluta para manejar un problema que podía ser un problema doméstico, en el cual ha podido intervenir a separar a las dos mujeres y no entrar a meterle combo y patada a ambas, argumentando además que es un hombre mayor y que la chica era joven. O sea, no hay ninguna justificación. El intentar justificarlo te revela en la mente del que lo justifica, es una mente violenta también. Entonces yo creo que de verdad lo más sano sería que el señor se vaya. Hemos estado evaluando ayer la posibilidad de ampliar el pliego interpelatorio a Cancillería para preguntar qué cosas es lo que se está haciendo respecto a Ecuador. Y aquí te quiero responder una pregunta que le hiciste a Cecilia, pero que me parece muy oportuna. ¿Para qué sirve la interpelación? Exactamente. La interpelación
digamos, han pretendido desde la interpelación al Premier poner esto como un berrinche de la oposición, como que nosotros estamos queriendo llamar la atención. Eso no es así. Cuando las respuestas de un ministro ante la opinión pública revelan un alto grado de incertidumbre, mentiras encubiertas, que no está en agenda, la ciudadanía tiene derecho a tener una información oficial, en la que después digan, los periodistas han inventado, los periodistas han cortado. No, eso no quise decir, mira, yo no. ¿Qué es lo que tú dices y cómo vas a responder políticamente por eso que has dicho? Porque no te olvides que hay responsabilidad política de parte del ministro. Entonces, cuando tú le mandas un pliego, lo que haces es recoger la preocupación de un colectivo que tú representas y decirle, a ver, explícame un ratito, ¿ya? ¿Por qué querías comprar Repsol? ¿Y ahora por qué no quieres? ¿Qué cosa cambió de lunes a martes? ¿Cuáles fueron los hechos que se presentaron por los cuales tú viraste? Porque eso te va a dar tranquilidad. La evaluación técnica y financiera. Exactamente, para saber cuál es el futuro. Si yo le exijo hoy al ministro, que se lo exijo por supuesto, que explique las razones, puede hacerlo o puede no hacerlo. O puede decir, yo ya expliqué, la señorita no vio. El país necesita respuestas oficiales que generen responsabilidad política, que generen, si es que la respuesta no satisface, una censura, o que generen el aplauso. Por ejemplo, yo creo que hay un premier antes de la interpelación y un premier después de la interpelación. El primero era un hombre que no era capaz de manejar las responsabilidades altas que se le habían encargado. El segundo era un hombre capaz de asumir sus errores, de escuchar crítica, de corregir actuaciones. Yo creo que la interpelación es muy sana. Creo que siendo un recurso de minorías lo que hace decir, oye, un momentito, tú no representas el todo. Tu mayoría no es una mayoría para imponer una visión de Estado que no necesariamente es la visión de Estado de todo el país. Hay una población que quiere un país mejor, pero que no te va a soportar este tipo de actuaciones porque no son para la que fuiste elegido. Así que a mí me parece que es sana, que es necesaria y que es absolutamente constructiva cuando se lleva con la responsabilidad que hemos demostrado. Pero además de eso te da la oportunidad de hacerle el seguimiento a las respuestas, de que efectivamente las respuestas que dan, tú vas a poder saber si te están mintiendo, si te mintieron o no. Entonces es importantísima la interpelación porque definitivamente y de alguna manera desnuda de manera precisa a las políticas del Estado. Déjame volver al tema de Ecuador, porque se ha debatido mucho sobre el incidente. De hecho, la visión de Correa es absolutamente arbitraria y ridícula, ¿no? Pero también es verdad que conocemos la historia incompleta, porque el video no registra el audio, que también era importante. No sabemos en qué consistió la agresión verbal. La agresión había un problema de manejo de la ira bien serio, ¿no? Así es, o sea, venga de donde venga, sean hombres o mujeres, la agresión no debe de darse. Menos aún si son dos mujeres y es un hombre el que le responde, porque definitivamente el hombre tiene más fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, además es una regla que uno, claro, que uno aprende en la casa no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Yo tengo 2 hijos y ten la seguridad que una de las lecciones, las primeras lecciones que les he dado es esa. O sea, a la mujer no se le toca pero ni con el pétalo de una rosa. Así la persona te está agrediendo, tú te das la vuelta y te vas. Así de simple, porque así... El embajador podía haber reportado el problema de seguridad. Te das la vuelta y te vas, porque el hombre que le pega a una mujer, siempre está en desventaja, porque no debió de hacerlo, más allá de cuáles sean las razones que perdió la calma o no perdió la calma, porque definitivamente las señoras tampoco debieron agredir, o sea, eso es otro tema, pero él, siendo embajador, representante y siendo hombre, debió mirarlas, darse la vuelta y reportar a la gente de seguridad que estaba en el local. Entonces, de ninguna manera tener una reacción que obviamente, más allá de la agresión hacia la mujer, nos dice claramente que no está en capacidad de ser embajador de nadie y de representar a nadie. Entonces la reacción del presidente Correa es realmente absurda. Claro, lo que dices es bien paradójico, porque un embajador está encargado de mantener las relaciones armónicas entre dos países. Así es. El diplomático es el que evita las guerras, por decirlo de alguna manera. Pero además... No sabemos si era su esposa. No, sí, era un familiar, dice. Era una señora que la acompañaba. Así es, pero dime tú, el diplomático de alguna manera, ya en lo máximo de sus tareas, es evitar la guerra entre dos países. Cuando el diplomático no cumple esa función, es que empieza la guerra con el ejército, ¿no es cierto? Viene el ejército porque el diplomático no pudo evitar la guerra entre dos países. Y sin embargo tenemos un diplomático que genera el conflicto y que no es capaz de resolver una discusión. Es curioso porque en las redes sociales han surgido varios seguidores de Correa que dicen, pero las mujeres no pueden ir por ahí cacheteando a todo el mundo. Es verdad.
Es verdad también, es verdad, y es por eso que empecé diciendo, y es verdad también, y empecé diciendo, de que seas hombre o mujer no tienes derecho a agredir. No tienes derecho a agredir a nadie. Porque si es que ellas se sintieron ofendidas, ellas también debieron de llamar a seguridad y decirle, oigan, este señor me está faltando respeto. Sí, pero además, claro, la reacción final fue patética porque es un viejo ridículo definiéndose como una revista. Todos hemos dejado de lado el otro aspecto, que es el aspecto del insulto racista, sí, claro, que tampoco es aceptable. Y que no puede constar. No se puede acreditar. Porque Correa lo ha usado al revés, ha dicho que le han pegado preecuatoriano, entonces ya, francamente. Entonces, yo creo, al final yo creo, Beto, que aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Las relaciones con el Ecuador han sido difíciles por muchos años. Se ha derramado sangre de muchos peruanos y de muchos ecuatorianos justamente por este conflicto absurdo. En la época de los 90, gracias a Dios, se firmó la paz. Y de ahí en adelante, mejorando cada vez más nuestras relaciones, y que un personaje que supuestamente debiera de estrechar los lazos entre los pueblos, fortalecer estos lazos económicos, de ciudadanía y demás, se ve implicado en un tema de estos, y que lamentablemente la Cancillería no haya sabido manejar este tema. Realmente es absurdo, porque esto se debió manejar por canales internos. Bueno, el canciller parece Francis Allison, ¿no? Así es. Yo pensé que Allison era canciller o gerente de Vivanda, porque lo he visto dando declaraciones a todos lados. Además yo de repente cuando me gerente de Vivanda. No nos olvidemos que los acontecimientos sucedieron una semana antes de que saliera en la prensa. Y Cancillería sabía de este acontecimiento porque el mismo embajador lo notificó. ¿Y qué hizo? Nada. Una vez más tenemos un canciller que está pintado. Y nos hemos enterado. Y nos hemos enterado porque alguien, así es, porque alguien simplemente lo puso. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con nuestras invitadas. Son las 7:20 de la mañana, esto es Abre los Ojos. Son las 7:25, continuamos aquí en Abre los Ojos conversando con las congresistas Marisol Pérez Tello y Cecilia Chacón. El otro tema que también está en los diarios el día de hoy es la situación del Tribunal Constitucional. Ha salido ya el magistrado Carlos Mesía a decir que no es verdad que tenemos un Tribunal Constitucional frágil ni endeble, respondiéndole de alguna manera al congresista García Belaúnde. Dice que si el Jurado Nacional de Elecciones recibe la solicitud de inscripción de Nadine Heredia, tendrá por supuesto que rechazarla, y que eso está contemplado en la Constitución, que es un error interpretarla de otra manera. Ahí hay varias situaciones. En primer término, hace mal un miembro del Tribunal Constitucional en adelantar posición. Es una cosa que todo el mundo sabe y que es evidente que no puede haber una candidatura en esas circunstancias hoy por una base constitucional. Yo creo que en eso hay que ser bastante más reservado. Yo no voy a cuestionar la idoneidad profesional de ninguno de los miembros del tribunal, pero sí creo firmemente, Beto, que la fragilidad de un tribunal o de un poder judicial está en la precariedad de los puestos que desempeña un magistrado. Cuando hay un magistrado que es temporal, que no tiene una estabilidad en el cargo, la tentación a llenarse los bolsillos en los últimos meses de una gestión que puede terminar, la hemos visto en nuestro país muchas veces, y además con situaciones muy graves. Entonces, yo creo que aun cuando los profesionales como individuos tienen solidez y una trayectoria que yo reconozco, la institución está muy dañada y el Congreso haría bien, y en ese esfuerzo estamos todos, en completar los cargos que faltan para dejar el Tribunal Constitucional con un espacio y un aire en los próximos años, porque aun cuando es una elección política, evidentemente todos vamos a preferir el perfil profesional y el perfil técnico. Nadie se le va a ocurrir poner un miembro del Tribunal Constitucional que responda a intereses políticos partidarios. Si de lo que se trata es que este tribunal termine siendo lo que fue en su momento el Tribunal Constitucional colombiano, ¿no? Un referente de interpretación del contenido de un derecho, un referente del alcance constitucional de una medida de tipo administrativo. Cuando tú desconfías de tus instituciones, muchas veces, como en el caso colombiano, es el Tribunal Constitucional el que te puede abrir una pauta. O muchas veces, como en el caso de otros tribunales, y lamentablemente ese es el caso peruano, también puede haber una fragilidad en él que no te permite tomar decisiones. Nuestro tribunal estuvo además en la Corte Interamericana por un cuestionamiento que se dio en una época que gracias a Dios ya ha sido superada en términos de concentración de poder. Yo sí creo
que tendríamos nosotros como Congreso que cumplir nuestro encargo de cubrir esos 6 cargos inmediatamente. Creo que se genera una fragilidad necesaria, no por la idoneidad de cada candidato en particular o de cada tribuno en particular, sino por la fragilidad de no saber si te vas en 2 semanas, en 3 meses o en 4 meses. Y que eso puede ser una tentación peligrosa, sobre todo para quien es el gran intérprete de la Constitución en temas macro, no solamente como la reelección presidencial, Beto, me estás hablando de la interpretación del alcance de derechos como el derecho a la vida, como un habeas corpus que puede poner en libertad a un gran delincuente, como una acción de amparo que puede significar que, por ejemplo, se levante o no se levante una medida en la parada. En fin, hay una serie de situaciones en las cuales la actuación de un tribuno puede resquebrajar toda la estabilidad jurídica del país. Así que yo no creo que deba dejarse espacios abiertos en los cuales se pueda ceder a una tentación. Yo creo que la corrupción se combate no solamente con la sanción efectiva a quien se corrompe, sino no creando espacios en los cuales las personas estén en una situación de vulnerabilidad. Y creo que hoy nuestro TC está vulnerable y es culpa y responsabilidad nuestra como Congreso, y estoy segura que en los próximos meses vamos a solucionar esa incapacidad que hemos tenido para ponernos de acuerdo. Cecilia, hay una racha de críticas desde diversos voceros del gobierno contra varias instituciones importantes. Por ejemplo, contra el Ministerio Público, por ejemplo, contra el Poder Judicial. Contra el Congreso. Contra el Congreso desde hace bastante tiempo. Y ayer el congresista Eguren advertía del riesgo que esto implica de regresar, si me permites hacer una alusión histórica, a lo que pasaba con Fujimori. Mira, definitivamente, y el fujimorismo ha vivido y ha asumido efectivamente que se cometieron errores, y dentro de ellos los que estás mencionando. Definitivamente nosotros creo que más allá de cualquiera, no solamente reconociendo lo mal que se hizo y además también reconociendo lo bueno que se hizo por el país, podemos poner en una balanza y sacar nuestras sumas y restas. Pero más allá de eso, no está bien que se trate de debilitar a las instituciones desde el Ejecutivo justamente para poder hacer lo que se les da la gana, porque al final eso es lo que quieren, cuestionar y debilitar a las instituciones para luego poder hacer lo que se les da la gana. Si eso se hizo antes o no se hizo antes, pues está mal si se hizo antes, está mal y peor si se hace ahora, porque ya es repetitivo además. Entonces, pero definitivamente... tampoco hay que hacer méritos, ¿no? Porque, no, a ver, si revisamos, por ejemplo, la votación para aprobar el viaje del presidente Humala a Venezuela, había gente que se enfermó, que se fue de viaje, que se fue a fumar un cigarro, que estaba en el pasillo, que estaba comiendo un sándwich, y que no votan porque alguien los convence misteriosamente de no votar. A ver, ahí te voy a explicar algo. Una cosa es la institución y otra cosa definitivamente son los actos individuales. Y si nosotros tenemos que cuestionar algo o a alguien, pues lo tenemos que hacer. Pero eso no significa que la institución se tenga que ver involucrada. El Congreso, Beto, es la institución que nos puede asegurar efectivamente, por ejemplo, que no iremos a la gran transformación. Y lo estamos demostrando. Más allá de inconductas que han habido lamentablemente de parte del Congreso, el Congreso está atento. Y ustedes se pueden dar cuenta, día a día, y llamando la atención sobre todo a aquello que nos está oliendo a la gran transformación. Claro. Y una gran transformación que ni el mismo presidente Ollanta sabe de qué se trata, y no solamente eso, sino que él mismo cada vez que se inspira la menciona. ¿Y qué pretende? Y es el Congreso y es su oposición desde el fujimorismo y desde otras bancadas quienes estamos llamando la atención para que no nos agarre desprevenidos y después se diga que no se sabía. ¿Qué te ha parecido, Cecilia, la alusión que hizo el presidente Humala durante la entrevista el domingo a una reunión con la parte interesada de Fujimori? Bueno, una vez más está creando nuevos pasos para no decidir. Nosotros no tenemos, más allá de lo que dice la ley, ¿quién es la parte interesada? Keiko, Kenji, Santiago. Su familia, los que pidieron el indulto humanitario, los que firmaron el indulto humanitario, que son su familia, sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Y para qué se reunirían? Esa es la pregunta. Yo creo que él está poniendo una vez más una justificación absurda. No tendrían por qué reunirse porque ya todos los pasos legales y legítimos se han cubierto y solamente él tiene que decidir. Y está inventando cada vez más
pretextos absurdos para no manifestarse. Señor Humala, diga sí o no, pero diga algo, o tendrá que decirlo su esposa, porque definitivamente ella habla en algunos casos con mayor claridad y dice las cosas con mayor claridad. Cualquiera de los dos, pero que lo haga de Marisol, una vez. esta especie de campaña contra determinadas instituciones no es una paranoia de la prensa ni de la oposición. Absolutamente. El propio presidente el día domingo hizo una alusión, creo que innecesaria, a los jueces corruptos, a los jueces que cobran para dar sentencias, porque diera la sensación de que sí hay una especie de consenso dentro de figuras del gobierno para ir torpedeando al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Congreso, ¿no? Con miras a algo que no sabemos qué es o que sí sabemos. Yo creo ahí, Beto, que América tiene una característica que se ha reflejado en una serie de fenómenos. En su momento ya Cecilia lo ha reconocido públicamente, un hecho que todos sabemos, pero que no es propio de Perú, ha pasado también, está pasando ahora en Venezuela, ha pasado en varios países, y es que nosotros nos hemos sucedido de gobiernos democráticos a gobiernos dictatoriales. Hemos tenido fachadas democráticas para escudarnos en gobiernos que probablemente fueron elegidos democráticamente, pero que en su conducta terminaron como dictatoriales. La concentración del poder además te genera una serie de hechos como la corrupción, que en nuestro país es endémica. O sea, no es culpa de un gobierno, es corrupto el señor que te vende el ticket para pagar el carro en un estacionamiento público. O sea, la cosa es muy grave y hay que combatirla desde el gobierno y desde el Estado. Pero lo real es que tú no puedes estar minando constantemente instituciones que son necesarias en democracia. Solamente en América Latina se ha firmado una carta democrática porque acá necesitamos consolidar democracias. Solamente la OEA y no Naciones Unidas en su momento señaló que no solo se trataba de buscar la paz, sino también de consolidar gobiernos democráticos que permitieran justicia social, y a partir de eso paz. Entonces lo que no podemos hacer es sentir que nosotros estamos fuera de esa problemática latinoamericana. En Europa es impensable que un presidente se pueda cargar un país, eso solamente pasa en América. O sea, que en 4 años se económicas, que no puede haber una mirada de largo aliento, una política de Estado a 15 años, que los gobiernos asuman con sus matices ideológicos, pero que miremos todos un horizonte común. Eso solamente pasa aquí. Y la forma de compensar esa debilidad estructural, esa debilidad es fortaleciendo instituciones, que tengas un tribunal constitucional independiente, que tenga la valentía y la idoneidad como para decir lo que se tiene que decir, que tengas a jueces y magistrados capaces de separar a malos elementos. No hace nada y no contribuye el presidente de la República minando las instituciones a esta consolidación democrática, porque si de eso se trata, nosotros comenzamos a disparar con ventilador y lo que vamos a terminar es señalando todos los actos de corrupción que sin duda hay ahora y que no son responsabilidad de antes. Podemos mirarnos en el espejo de Venezuela y de lo que está ocurriendo allá con instituciones débiles y que no garantizan nada a los ciudadanos, ¿no? Ni siquiera su elección. Un Congreso avasallado, además de una prensa absolutamente obsecuente o bloqueada. Justamente nosotros hoy vamos a entrevistar a Leopoldo López Mendoza, quien es la mano derecha de Enrique Capriles, y vamos a intentar entender lo que está pasando